Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera empezar con un pequeño ejercicio de confianza. Les voy a pedir a todos de sacar su teléfono celular. Y por favor, páseselo a la persona que está a su mano derecha. Y ahora pásenselo a la persona que está atrás. Y ahora, por favor, díganme qué sienten. ¿Acaban de perder el control remoto de su vida? ¿Sienten eso? Bueno, bienvenidos, pueden recuperar su teléfono. A la Junta Directiva de FENALCO, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Estoy muy contento de estar acá y de poder compartir con ustedes unas 5 reflexiones que tengo acerca de transformación digital. Bien, esta historia que les voy a contar empieza cuando yo tenía 12 años, es decir, hace muy poco. Llegué al colegio y el profesor nos dijo: quiero que hagan un ensayo sobre cómo se imaginan el colegio del futuro. Entonces, al oír la palabra futuro, todos los niños de la clase empezamos a asociar futuro con tecnología. ¿Y qué hicimos? Hicimos todo un compendio de tecnologías del momento y las plasmamos en el colegio. De alguna manera reemplazamos los profesores por videos en VHS, eran otros tiempos, y el resultado fue un colegio completamente deshumanizado. El resultado fue algo así. Cuando el profesor leyó nuestros ensayos, quedó realmente aterrorizado de ver que en nuestra cabeza la palabra futuro significaba deshumanizar completamente lo que era el colegio. Por fortuna, una de nuestras compañeras, una mujer, siempre hay una mujer que salva todo, fue lúcida y la pasaron a leer cómo se imaginaba ella el colegio del futuro. Y ella se imaginaba el colegio del futuro algo así. Se imaginaba el colegio del futuro como un lugar muy bonito, con muy pocos alumnos por clase, con realmente un espacio donde la calidad de vida era muy alta. Y esa es la primera reflexión que quiero compartir con ustedes. Si bien les voy a hablar de transformación digital, no olvidemos que lo más importante en este concepto de transformación digital es el propósito. Y qué más que ustedes para darle propósito a las cosas. En estas dos palabras, que son transformación digital, siento que el mundo se está enfocando mucho en lo digital y poco en lo más importante, que es la palabra transformación. Entonces quiero invitarlos a pensar en eso, en que la transformación digital no es solamente algo de personas de tecnología o es solamente cuestiones que deben abarcar las personas de tecnología. La transformación digital es algo que nos debe preocupar a todos y esencialmente a las personas que trabajan en el sector solidario, porque son las que más propósito le pueden dar a este concepto de transformación digital. Entonces, primer elemento, propósito. Vamos con el segundo. ¿Cómo debemos asumir esta transformación digital? ¿Cuál es el mindset con el que debemos abordar toda esta transformación digital con la que vivimos? Ahí viene la palabra 10X, que es tal vez el ADN de Google. Es no pensar en incrementar las cosas 10%, en mejorar las cosas 10%, sino realmente en transformarlas 10 veces más. La transformación digital que estamos viviendo hoy en día es muy distinta a la transformación tecnológica que vivimos a principios de siglo o del siglo pasado. Realmente lo que estamos viviendo hoy en día en la transformación digital permite que las cosas tengan un impacto nunca antes visto. Ustedes han visto en las startups, en las nuevas empresas, cómo empresas muy chiquitas, con 3 o 4 personas que empiezan en un garaje, logran realmente transformar el mundo utilizando bien esta transformación digital. Entonces el mindset con el que tenemos que abordar esta transformación digital es ese. Piensen en todos los proyectos que ustedes están haciendo ahora, multiplíquenlos por 10 y es ahí donde la transformación digital los va a llevar. El mindset anterior era un mindset donde la tecnología nos ayudaba, era más a optimizar. De alguna manera la tecnología era ahorremos 10% de costos, vendamos 10% más, tengamos 10% más de impacto. Pero ese no es el mindset con el que debemos abordar hoy en día la transformación digital. Realmente lo que vivimos hoy en día abre unas posibilidades nunca antes vistas en la humanidad y la reflexión es esa.
es mejor a veces alcanzar solamente el 1% de un techo lo suficientemente alto, de ambiciones lo suficientemente altas, que quedarnos en el 99% de ambiciones bajitas o realmente pocas ambiciones en la transformación que queremos hacer. Y yo he visto que esto ha sido el elemento de mayor frustración en los empresarios en Colombia. Abordan la transformación digital con un mindset anterior y evidentemente la transformación digital es costosa, requiere muchos recursos humanos, requiere conocimiento, requiere que todo el mundo se implique, y a veces por no tener utopías, por no tener techos lo suficientemente altos, hay mucha frustración alrededor de la transformación digital. Entonces el pensamiento al que los invito a entrar es a este pensamiento, al pensamiento 10X. Entonces el segundo tema que quería dejarles es ese, mindset. Entonces tenemos propósito y tenemos mindset. Quiero darles algunos ejemplos de empresas que han pensado 10X desde que se crearon. Por favor, levante la mano de ustedes quien recuerda cómo era la búsqueda antes de Google. ¿Cómo era la búsqueda de información en Internet antes de que apareciera Google? ¿Todos son millennials? Levanten la mano. Bien, ¿cómo era la búsqueda de información antes de Google? Era complicada, era lenta. Google llegó y transformó el paradigma de cómo se buscaba información en Internet. Y sin embargo, de alguna manera Google no dijo, vamos a crear un buscador un poco mejor que el anterior. Desde el principio, la mentalidad de Google fue, vamos a organizar la información mundial y vamos a volverla universalmente accesible y útil. Desde el principio Google vio que romper ese paradigma de búsqueda de información lo ponía muy lejos en sus ambiciones. Y si uno mira los proyectos que ha creado Google, yo no sé, un proyecto por ejemplo como Google Maps. Yo vengo del mundo de la cartografía y hace 20 años tener un mapa digital de una ciudad era absolutamente una locura. Uno iba por ejemplo al IGAC a buscar un mapa de Bogotá digital, costaba un montón de plata, le pedían infinitos permisos, y en ese entonces Google dice, vamos a poner un mapa en el bolsillo de cada persona en el mundo. Parecía algo absolutamente loco. Y hoy en día, todos ustedes usan un mapa digital casi que sin darse cuenta. Y esa es la historia de la innovación. Cosas que en algún momento parecían imposibles, cuando se vuelven posibles, ya las personas los usamos y se nos vuelve cotidiano y ya dejan de ser innovadoras, se nos vuelve parte del paisaje. Google trabajó en ese entonces en los mapas, parecía absolutamente demencial poder poner en el bolsillo de cada persona el mapa de todo el planeta. Lo mismo proyectos como Street View, poder mapear en 3 dimensiones todas las ciudades, parecía absolutamente loco, y hoy en día ustedes pueden navegar a través de todo el mundo desde su computador y ver las fachadas de todas las calles, navegar por las ciudades, lo cual en ese momento parecía un reto tecnológico impresionante. Y hoy en día trabajamos en proyectos absolutamente locos como un auto que se conduce solo, o generar energía eólica con cometas, o el proyecto Art Project, donde ustedes pueden navegar todos los museos del mundo sin necesidad de ir a esos museos. Entonces, el pensar 10X es el pensar en esas utopías que se logran. Y hay una diapositiva que no les voy a mostrar hoy, que es la más interesante de todas, que es la cantidad de proyectos en los que Google fracasó para llegar a estos. Y esa también es la historia de la innovación. Por cada éxito, detrás habría por lo menos una docena de fracasos. La historia de la innovación también es eso, es aprender a fracasar, y sí que hemos fracasado en proyectos para poder llegar a esta historia que les cuento hoy. Otra empresa que admiro mucho y que también tiene un pensamiento 10X es Tesla. ¿Conocen Tesla? Entonces la misión de Tesla ha sido la de masificar el uso de transportes eléctricos. Tesla, si ustedes revisan la historia de Tesla, ha estado a punto de quebrar como 6 veces. Hace 6 años la autonomía de los vehículos de Tesla era de 200 kilómetros, lo cual en Estados Unidos impedía realmente el uso de los vehículos eléctricos para su masificación. Y la última vez que pude viajar al Silicon Valley y pude subirme en un vehículo de Tesla, no era este, vi que la autonomía estaba en 600 kilómetros, lo cual ya lo hace realmente posible. ¿Y cómo lograron una autonomía de un vehículo eléctrico de 600 kilómetros? Fue reinventando el concepto de batería. Ya la batería no son elementos que se ponen en el vehículo, sino todo el chasis del vehículo es la batería del vehículo.
Y es rompiendo ese paradigma que lograron hacer un vehículo de 600 kilómetros de autonomía, lo cual ya hace que esto sea productivo en Estados Unidos. 200 kilómetros en Estados Unidos es como ir a la panadería del barrio, entonces no servía para realmente su masificación. Entonces ese es el segundo punto, mindset, pensar 10X. Cuando uno ya tiene propósito y ya tiene mindset, ahí sí uno puede abordar, bueno, ¿cómo hago para realmente impactar? Y hay un tercer elemento que me gusta mucho, que es el concepto de escala. Yo no sé si entre el auditorio haya gente que se vio la serie Cosmos de Carl Sagan, que es absolutamente espectacular, pero había un capítulo en esa serie Cosmos donde uno viajaba a través de las potencias de 10, desde la galaxia, sistema solar, el planeta, hasta el mundo microscópico, y uno iba viendo como en todas esas escalas existen universos. Ese concepto de escala hoy en día es absolutamente fundamental en todo emprendimiento, sea productivo, sea social, en cualquier emprendimiento que ustedes hagan. Ese concepto de escala es tal vez de los más importantes. ¿Qué tan preparado está un negocio para funcionar con un cliente? ¿Con 10 clientes? ¿Con 1000 clientes? ¿Con 1 millón de clientes? ¿100 millones de clientes? ¿O 1000 millones de clientes? ¿Qué tanto el negocio sabe escalar para arriba y comprimirse? Es un elemento absolutamente fundamental hoy en día. Para darles una noción de escala, vamos a empezar con un ejemplo de típicamente un negocio que tiene problemas de escala. Pensemos en el sector salud, un hospital, por ejemplo. Un hospital siempre tiene problemas de escala. ¿Por qué? Porque si tiene que atender 100 pacientes, necesita 100 camas. Si tiene que atender 200 pacientes, necesita 200 camas. De alguna manera es un negocio, es una actividad que requiere duplicar su infraestructura para duplicar su número de clientes. Típicamente eso es un problema de escala. Si debo duplicar mi infraestructura para duplicar mi número de clientes, o de pacientes, es que tengo un problema de escala. Ahora bien, hay un tema muy interesante con esto. Ustedes sí han notado que en este momento vivimos una época donde todo el mundo anda obsesionado con el deporte. ¿Sí lo han notado? Todo el mundo hace CrossFit, maratón, triatlón, yoga, pilates. En fin, yo no entiendo eso muy bien porque en mi generación el concepto de deporte era jugar fútbol el domingo para pasar el guayabo. Pero bien, hoy en día todo el mundo anda absolutamente metido en el concepto de deporte. Una cosa que yo me pregunto es, ¿por qué los hospitales, que son el referente en materia de salud de las personas, y ante tal inquietud sobre la salud que tiene hoy en día la sociedad, no han generado una serie de servicios electrónicos que le permitan establecer un contacto con las personas y que le permitan ganar escala? Hoy en día las personas, cuando se preocupan sobre su salud, investigan en muchísimos portales, en muchísimos lugares, en muchísimas aplicaciones, le preguntan al profesor del gimnasio, pero definitivamente acuden a muchos espacios menos al referente que deben ser los hospitales, quienes más conocimiento tienen sobre la salud. Por otro lado, los hospitales viven una constante presión por el flujo de caja, no tienen nuevas fuentes de ingreso, y la digitalización de sus servicios, el desmaterializar sus servicios para proveer servicios electrónicos, les permitiría ganar escala y obtener toda una nueva fuente de ingresos. Yo creo que muchos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar, no sé, 5,000, 6,000 pesos al mes, como lo hacemos con Netflix, como lo hacemos con todas esas aplicaciones, para estar en permanente conexión con una persona que nos diga cómo alimentarnos mejor, cómo cuidar nuestra salud, toda una serie de medidas de salud preventiva que le permitirían a los hospitales ganar un montón de escala, obtener una nueva fuente de ingresos y evidentemente borrar las barreras geográficas a las cuales están sometidas hoy. Este concepto de escala o de desmaterialización de servicios es absolutamente crítica en el concepto de innovación hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las herramientas que ustedes hoy en día usan en su vida cotidiana parten de ese principio, de la desmaterialización de los servicios para ganar escala. Entonces el tercer elemento al cual los invito a pensar es ese, escala. Entonces ya tenemos tres, tenemos propósito, mindset y escala. Nos quedan dos muy interesantes, es la organización colaborativa, cómo nos organizamos en las compañías, y las tecnologías, que voy a llamar la tecnología mágicas, van a ver por qué,
Hoy en día las posibilidades que ofrece la tecnología son bastante amplias y bastante surreales. Cuando las cosas uno no las entiende muy bien, parecen realmente magia. Empecemos con lo primero, con la organización colaborativa. Yo no sé si ustedes sienten lo mismo que siento yo, pero yo siento que la mayoría de las personas que trabajan en las empresas sienten que la forma en que nos organizamos al interior de las organizaciones está llegando a un límite, como que no corresponde a la época actual. ¿Lo sienten o no? Entonces, ¿qué pasa con eso? En realidad lo que está pasando con eso es que la forma en cómo nos organizamos en las organizaciones, en las empresas, lo heredamos de esta época, de la primera revolución industrial, que era una revolución donde esencialmente nos enfocábamos en transformar la materia. Entonces, en ese momento había mucha gente que hacía cosas y muy poca gente que pensaba. Estaba muy separado el hacer y el pensar, porque era una sociedad donde lo más importante era la transformación de la materia. ¿Ustedes creen que hoy en día vivimos en una época igual? No, hoy en día vivimos en una época donde lo que estamos buscando es la transformación justamente del conocimiento. Entonces, de alguna manera, estas estructuras piramidales que nosotros heredamos de esa primera revolución industrial, ojo, que de esa primera revolución industrial heredamos todo, concepto de vacaciones, el concepto de horarios de trabajo, todo eso se heredó de esa primera revolución industrial. Y la forma en cómo nos estamos organizando hoy en día en las empresas, la copiamos de esa primera revolución industrial. Y de alguna manera, cuando estaba tan separado el hacer y el pensar, muchas personas haciendo cosas y muy pocas personas pensando, estas pirámides funcionaban. Pero hoy en día no estamos viviendo esa época. Hoy en día estamos en una revolución del conocimiento. Hay un tema fascinante y es que todos los paradigmas evolucionan. Y hay un paradigma de la anatomía médica que también evolucionó. Si yo les preguntara cuántos cerebros, cuando me refiero a cerebros me refiero a masas de neuronas, ¿cuántos cerebros tiene el ser humano? La mayoría, ¿qué me respondería? 1. Pues resulta que no tenemos un cerebro. Resulta que el cuerpo humano en realidad tiene 3 cerebros. Tiene una masa de neuronas en la cabeza, la que todos conocemos. Tenemos una masa de neuronas en la parte abdominal, del tamaño del cerebro de un perro, o sea, nada despreciable. Y tenemos una masa de neuronas, un cerebro en el corazón, del tamaño del cerebro de un conejo. Noto cierto escepticismo, búsquenlo en Google si no me creen. En fin, tenemos 3 cerebros. Y hay un tema que es fascinante, y es que nuestro lenguaje natural desde hace mucho tiempo lo sabe. O ustedes no dicen cosas como, esta decisión la tomé con las tripas, o esta decisión la tomé con el corazón, o esta fue una decisión cerebral. De alguna manera nuestro lenguaje natural ya sabía de este descubrimiento científico. Es fascinante porque este descubrimiento lo que nos dice es, no es un cerebro gobernando todo. Es la colaboración de 3 cerebros lo que ejecuta nuestro pensamiento. Y son estos 3 cerebros, el de la cabeza, el del estómago y el de corazón, que colaboran de alguna manera para que podamos surgir, para que surja el pensamiento. Si nos fijamos cómo emprenden las organizaciones modernas, las startups, no las empresas tradicionales, sino las nuevas organizaciones, esas empresas que están revolucionando el mundo, nos damos cuenta que operan así. ¿Cómo funciona una startup? Empiezan 3, 4 personas, uno es el desarrollador, otro es el comercial, otro es el financiero, todos hacen de todo, todos saben programar, todos saben vender, todos saben un poquito de todo, todos piensan, pero todos ejecutan. Y esa nueva forma de organización, donde las personas que trabajan en estas organizaciones se sienten altamente comprometidas, lo hacen con pasión, lo hacen con mucha energía, lo hacen con un sentido de pertenencia increíble, son las que están logrando desestabilizar a las organizaciones más tradicionales con ese modelo de trabajo más tradicional. En ese modelo ya no es una pirámide la que representa la organización, es más bien un fractal, donde un pedacito es igual al todo. ¿Y qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay simplemente que en una sociedad de conocimiento, cuando todos fuimos a la universidad, cuando todos hemos estudiado, pues evidentemente ninguna persona quiere solamente ejecutar. Todos queremos pensar, todos queremos tomar riesgos,
Todos queremos hacer parte del proceso creativo y eso es lo que está pasando en las organizaciones modernas. Que todas las personas, al estar en esta sociedad de conocimiento, pues quieren poder expresar su conocimiento en las organizaciones. Entonces se habla mucho de los millennials, no, que los millennials no se adaptan a las empresas. No se trata de eso, se trata de una cuestión, a mi juicio, de expectativas. Si yo recibí educación, si yo estudié, si hago parte de la sociedad del conocimiento, pues evidentemente voy a sentir muchísima frustración en una organización que no redistribuye el poder de decisión, que no redistribuye la toma de riesgos, que no redistribuye el proceso creativo. Y las organizaciones que están cambiando el mundo, que van muy rápido y que llevan 10 veces más lejos, son las organizaciones que han entendido eso y que logran que cada persona se sienta emprendedor dentro de una misma organización. Cuando una persona se siente emprendedora dentro de una organización, es cuando realmente logra transformar la organización y llevarla a absolutamente otro nivel. ¿Todos conocen Waze? Bien. Mi Waze me parece una metáfora espectacular. Les voy a explicar por qué. ¿Cómo funciona Waze? Todos con nuestro teléfono emitimos una pequeña señal de nuestra velocidad en el vehículo que vayamos. ¿Y qué hace Waze? Waze recopila todas las señales y de alguna manera, al recopilar todas las señales, que son igual de importantes todas, pues evidentemente crea una inteligencia colectiva que al final termina beneficiándonos a todos porque nos da el tráfico y todos nos beneficiamos de esa información de tráfico. Lo bonito de Waze es que cada señal pesa lo mismo, cada señal es igual de importante. ¿No les parece una metáfora espectacular de cómo debería funcionar una organización hoy en día? Todos en la empresa, todos en la organización tenemos un pedacito de la verdad. Y el rol de la organización es cómo centralizar todos esos pedacitos de la verdad, pero que todos hagamos nuestro aporte en la organización. Creo que es una metáfora espectacular de cómo debería funcionar una organización moderna. ¿Y cuál es el rol de un líder hoy en día? El rol de un líder hoy en día no es imponer nada, es abrir las posibilidades para que la gente exprese al máximo su talento. Evidentemente, en una sociedad de conocimiento, lo más interesante es que la gente pueda compartir permanentemente conocimiento. Lo ideal en una sociedad de conocimiento es que nos pudiéramos todo el tiempo sentar alrededor de una mesa a estar discutiendo, compartiendo, co-creando. Eso sería lo ideal. Pero evidentemente hoy en día el emprendimiento es global, las personas están regadas por todo un país, por toda una ciudad, es difícil desplazarse. Entonces, de alguna manera, estas discusiones que serían ideales en nuestra sociedad de conocimiento, pues tienen problemas de escala. No todo el tiempo podemos estar viajando, no todo el tiempo podemos estar intercambiando información de forma presencial. Entonces han surgido nuevas herramientas de trabajo también para poder darle escala a este proceso creativo. ¿Alguien de ustedes ha utilizado herramientas de colaboración en su carrera? Levanten la mano. Bueno, la minoría. Observen, aquí hay algo también muy interesante. Cuando las personas quieren trabajar juntas, hoy en día, en la mayoría de organizaciones en Colombia, cuando 5 personas quieren trabajar juntas, llega una persona y arma un documento. Entonces arma su documento y hace la versión 1 del documento y se la manda a su colega, y su colega hace sus aportes y hace la versión 2. Después se la mandan al tercer colega y hace la versión 3. Después versión 4, versión 5, versión definitiva 1, versión definitiva final 1, se lo juro, está así. A mí me parece muy interesante que hablemos de transformación digital, de agilidad, de todas estas cosas, pero mientras siga pasando ese modelo de colaboración, donde trabajamos en cascada, donde una persona crea, pase su versión para que otra persona aporte, para que pase otra versión, para que otra persona después aporte, eso es tremendamente ineficiente. Y tiene un aspecto que además es muy chocante, y es que las personas no se retroalimentan en tiempo real. Esa multiplicidad de versiones hace que realmente no haya un diálogo entre las personas, sino cada uno trabaja bajo un paradigma que es el paradigma de hace 30 años, que es el paradigma de productividad individual. Lo que está cambiando hoy en día es el paradigma de productividad. Tenemos que pasar de un paradigma de productividad individual a un paradigma de productividad colectivo. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es simplemente varias personas creando o colaborando simultáneamente en un documento que está hecho justamente para que la gente colabore
en tiempo real. Lo impactante de esto es que la retroalimentación en tiempo real es lo que nos hace crear más rápido. Para que ustedes tengan un ejemplo, piensen cuando alguien publica un contenido en Facebook. ¿No han notado que a veces los comentarios alrededor de ese contenido son más interesantes que el contenido mismo? ¿Sí lo han notado? ¿Qué está pasando ahí? Lo interesante es la discusión alrededor del contenido, no solo el contenido. Entonces, cuando ustedes están escribiendo en tiempo real y viendo lo que las otras personas están escribiendo en tiempo real y están co-creando en tiempo real, básicamente lo que está pasando es que nos estamos retroalimentando en tiempo real, y eso tiene unas consecuencias muy interesantes a la hora de producir conocimiento colectivamente. Pasa lo mismo con el concepto de videoconferencia. Hace unos 10 años, estas salas de videoconferencia las instalaban en las salas de presidencia de las empresas. Yo siempre me preguntaba, ¿y este señor con quién va a hablar si solo los presidentes tienen este tipo de tecnologías? Como, ¿con quién más hablará? Hoy en día lo que está pasando es que lo que necesitamos es que la mayoría de personas hagan esa colisión de conocimiento y colisión de partículas, y todo el mundo pueda tener este tipo de herramientas en su celular, en el bolsillo, porque lo más importante es que todos podamos compartir conocimiento permanentemente, a través de documentos colaborativos, a través de videoconferencias, a través de espacios virtuales donde la información esté disponible todo el tiempo para todo el mundo y podamos acceder a esa información sin restricciones. Hay un tema que va a cambiar, a mi juicio, nuestra forma de producir también conocimiento, y son herramientas que yo llamo herramientas activas. Les voy a contar mi primera experiencia con herramientas activas que me pasó hace 2 años y que casi me muero del susto. Estaba yo en mi casa desayunando, tranquilo, tenía mi teléfono al lado y me sonó el teléfono. Tomé el teléfono y el teléfono me decía: si no sales ya, vas a llegar tarde a tu próxima cita. Me asusté. En ese momento para mí eso era brujería. Fue hace 2 años. Entonces me tomó entender qué estaba pasando. Lo que estaba pasando es que un agente dentro de mi teléfono vio mi calendario, vio dónde tenía la cita, automáticamente él vio por Waze que me iba a demorar 1 hora en llegar y me dijo: si quiere llegar a su próxima cita, tiene que salir ya. Eso es una herramienta activa. Yo no hice nada para que la herramienta me hiciera eso. Eso va a empezar a cambiar. Si bien eso ya está disponible en la mayoría de teléfonos en aplicaciones de este estilo, esto va a empezar a cambiar toda la forma en cómo interactuamos con la información que tenemos detrás en nuestras organizaciones. Ahora, ya no se imaginen esto con el tema del tráfico, sino imagínense esto en una empresa, cuando un agente les diga: hey, hace 2 meses no llamas a tu mejor cliente. Es lo que se viene en los próximos años. Entonces vayamos pensando en términos de ventajas competitivas. Piensen en una empresa colaborativa versus una empresa no colaborativa. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Piensen en una empresa o en un emprendimiento que sabe utilizar agentes inteligentes, agentes proactivos, versus un emprendimiento que no sabe utilizar agentes activos. Empiezan a haber una serie de ventajas competitivas que van a ser muy fuertes en los próximos años. Evidentemente, el idioma también va a dejar de ser una barrera para esto. El tema de idioma, hay que entender que lo que es traducción simultánea va a estar casi que perfecta en unos años, ya está muy avanzada, y eso evidentemente nos va a borrar también las fronteras del idioma para toda una cantidad de servicios que podamos proveerle al exterior. Entonces tenemos propósito, mindset, escala y organización colaborativa. Nos queda el último segmento, que es el de las tecnologías de hoy. ¿Y qué estamos viviendo con las tecnologías de hoy? Pues básicamente con las tecnologías de hoy, yo creo que la mayoría de emprendimientos, sea el sector productivo, el sector social, lo que sea, lo que buscan es impactar a la mayor cantidad de gente posible. Cualquier emprendimiento que estemos trabajando hoy busca esencialmente eso. Y la mejor forma de impactar a la mayoría de personas hoy en día, pues evidentemente es a través de servicios electrónicos. Es lo que hace que tenga escala, que llegue a la mayoría de gente, que no tenga barreras geográficas, que pueda realmente distribuirse muy rápidamente, como por ejemplo el e-learning, el poder aprender a través de aplicaciones digitales. Es una revolución. O sea, que una persona hoy en cualquier rincón de Colombia con solamente un teléfono celular tenga acceso a toda una educación es algo
antes nunca visto. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que ha habido una revolución en torno a esto? Pues por fortuna apareció este concepto, el concepto de computación en la nube. Antes de la computación en la nube, para poder ofrecer un servicio electrónico, ¿qué nos tocaba hacer? Nos tocaba llenar una habitación de este tamaño de máquinas. Y hoy en día, con la aparición del concepto de computación en la nube, lo que hizo esto fue abrir el que muchas personas puedan usar un gran poder de cómputo sin necesidad de invertir en grandes temas de infraestructura tecnológica, que era lo que separaba a las personas de poder crear servicios electrónicos. Sin embargo, eso no se detuvo ahí. Empezamos a entender que lo más importante en el siglo de hoy es no tanto tener una idea y lanzarla al agua, sino realmente prototipar, ensayar, poner al cliente, al usuario de las aplicaciones en el centro de todo y construir lo que se llama un Customer Journey, y es como todas las interacciones que va a tener el usuario con las aplicaciones, y todo eso basado en datos. ¿Qué siente la persona? ¿Cómo interactúa la persona con mi aplicación? ¿Qué tipo de botón aprieta más? ¿Qué tipo de función le interesa más? Empezamos a entender que todo eso era importante. Y ahí fue cuando Google dijo: estamos ante una nueva revolución, estamos ante algo totalmente novedoso, algo disruptor. Y fue ahí que Google dijo: acá hay un 10X para Google. Y empezamos a entender que lo que necesitan las organizaciones hoy en día, más allá de la computación en la nube, es algo aún más sofisticado. Es que cualquier persona en el mundo pueda usar grandes capacidades de cómputo por periodos de tiempo muy chiquitos. No solamente alquilar máquinas para el procesamiento de cómputo, sino que yo pueda usar un gran poder de cómputo por 1 hora, por 10 minutos, por 5 minutos, porque lo que va a cambiar las organizaciones entre hoy y mañana va a ser la capacidad de procesar información. Y hoy en día, capacidad de procesar información no está dentro de las organizaciones. Y las empresas que aprendan a utilizar este tipo de herramientas, este tipo de prácticas para procesar información, toda la información que se genera, son las que realmente van a poder cambiar el mundo. Está este concepto muy importante en cualquier organización hoy en día: Data Driven. ¿Qué tanto estoy tomando decisiones? ¿Qué tanto estoy diseñando productos? ¿Qué tanto estoy creando mi oferta de servicios en función de la información que tengo? Y es ahí donde veo un gap bien grande todavía en Colombia. En Colombia muchas decisiones, la creación de productos, el diseño de servicios, todavía se hace en base a la intuición. Lo que está cambiando en otras organizaciones en el mundo es que utilizan la información que está regada por todos los sistemas para crear productos. Y hoy en día la información no es como en mi época, que la información eran filas y columnas en una tabla. Hoy en día la información es un espagueti de este estilo. La información está en los sistemas transaccionales de la empresa, la información está en las redes sociales, la información está en el comportamiento de las personas. Son muchas las variables que tiene hoy en día información que pueden servir a nuestras organizaciones para crear nuevos servicios y para medir su impacto. Y el rol es ese, el rol es pasar de toda esta información que está en miles de sistemas a poder estructurarla, entenderla de alguna manera y poder usarla de forma productiva en sus organizaciones. Y eso es todo lo que ustedes conocen como Big Data Analytics, que realmente está transformando el mundo. Eso no es todo. La información también es esto: poder analizar el sentimiento de una persona. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es una foto de Donald Trump, donde básicamente usamos una API de Google para medir su sentimiento. Ahí está claramente no muy contento. Entonces, información también es eso. Información es también poder medir el sentimiento de una persona. Aquí les estoy mostrando un ejemplo que es repoderoso. Imagínense ustedes, no sé, empezar a poner cámaras y empezar a mirar el rostro de las personas y saber qué sienten. O en las llamadas a un contact center, entender cuál es el sentimiento de las personas. Esto se puede hacer con imágenes, con audio, con video. Empezar a entender qué sienten, dónde están sus preocupaciones. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con todas estas herramientas, y esto ya entramos en el mundo de la inteligencia artificial. Tanto el Big Data como la inteligencia artificial son lo que nos va a permitir coger toda la información que está en las organizaciones hoy en día y transformar esa información en conocimiento que puede reinyectarse en el mismo proceso de diseño de productos o de servicios en una organización. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues esto evidentemente sirve para emprender. Esto ha sido una herramienta brutal para el emprendimiento. Empresas como Tapsi, como Rappi, todas esas empresas que ustedes conocen hoy en día,
que de alguna manera están transformando la forma en que vivimos, también en Colombia las hay, y también han surgido gracias a este tipo de herramientas que están accesibles a todo el mundo y donde el único gap es el conocimiento. Y otras organizaciones más formales también lo han usado. Lo han usado para individualizar producto, por ejemplo en la industria de los seguros, donde nos damos cuenta que una industria tan competida como la industria de los seguros no tiene mucho sentido cobrar una póliza de seguros a todo el mundo igual. Podemos analizar con Big Data todo el perfil de comportamiento de una persona y en función del perfil de cómo maneja una persona, por ejemplo, hacerle una póliza con un precio específico a cada persona. Esas son las posibilidades que abre el Big Data en la industria. En lo que es comercio, por ejemplo, que tal vez es lo más cercano a muchos de ustedes, este concepto de omnicanalidad es absolutamente fundamental. Creo que para Fenalco no debe ser algo sorprendente ver cómo en Estados Unidos la mayoría del retail hoy en día se está viendo momentos de turbulencia por la aparición del comercio electrónico. Yo creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa. Cómo aprovechar al máximo el comercio electrónico y sobre todo ofrecerle a sus clientes una experiencia omnicanal. Una experiencia omnicanal quiere decir que tanto en sistemas electrónicos como en las tiendas tenga siempre una experiencia unificada, que pueda comprar en una tienda, que pueda comprar en internet, devolver en la tienda, que la experiencia siempre sea la misma. Ese tipo de cosas son temas que al comercio debe empezar a preocuparles porque se están viendo signos en otros países donde el comercio se está viendo altamente afectado por la aparición y el crecimiento del comercio electrónico. También, detección de fraude. La inteligencia artificial, sin duda, va a ser algo muy interesante en países como Colombia para empezar a detectar temas de corrupción y de fraude, donde son patrones tremendamente repetitivos que se reproducen y donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar todo ese tipo de comportamientos. Quiero dejarles un mensaje final, y ese mensaje final es que toda esta tecnología, toda esta computación a la cual hoy en día todos tenemos acceso, es exactamente la misma computación que tienen los ingenieros hoy en día en el Silicon Valley. Estamos exactamente con las mismas herramientas. Hace 20 años, la tecnología que nos llegaba era la tecnología reciclada. Primero se probaba en Estados Unidos, se probaba en Europa y 5 o 6 años después llegaba a Colombia. Hoy en día eso no funciona así. Hoy en día tenemos exactamente el acceso a la misma tecnología con el que están produciendo herramientas increíbles empresas en el Silicon Valley. ¿Cuál es el único gap? ¿Cuál es la única brecha? El conocimiento. Pues las herramientas son las mismas. Entonces, definitivamente a donde nos tenemos que orientar es a acabar con esa brecha de conocimiento para que en Colombia pasemos también a una sociedad donde podamos producir las mismas startups, el mismo tipo de empresas que se están creando en Estados Unidos. Para terminar, quiero compartirles cuál es mi 10X. Bueno, mi 10X es, en esencia, ayudarle a todas las empresas en la región a encontrar su 10X. Si lo logro, será un 100X. Y bueno, con eso me despido. Muchas gracias.